record. Listo, entonces me confirma por favor si están viendo la pantalla. Todavía no están viendo porque solamente empecé a grabar. Listo, aquí ahora sí deben estar viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, ya. Ya. Listo, entonces ubiquemos por aquí lo de siempre. No, esto no es tan importante. El chat, démoslo aquí habilitado. En caso de que alguno tenga inquietudes. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que les dije, CAL o calculadora geométrica. Entonces, como tal, eso es un desarrollo que se hizo para AutoCAD, para realizar cálculos internos. Ese programa viene integrado dentro del entorno de AutoCAD. Empezó por allá en 1990, pero la verdad la gente no lo usa mucho, que digamos, ¿sí? ¿Cuál es de pronto la limitante que tiene este programa? O bueno, no la limitante. El problemita que a veces presenta, y es que él consume recursos de la memoria. Entonces va a utilizar un poquito más su memoria RAM, pero no muy poco, no mucho, perdón. La verdad es poco. Entonces, si su computador tiene unas 4 de RAM, lo va a sentir bien. Pero si los tiene con 8, pues no va a sentir un cambio. Si lo tiene con 2 memorias de RAM, de pronto sí va a sentir que se le cuelgue un poquito. ¿Cuál es la ventaja que vamos a hacer aquí? Es que los cálculos que vamos a hacer pues van a ser muy básicos, ¿sí? Entonces no tiene mayor complejidad. Entonces acá, ¿cómo accedemos a la calculadora geométrica? Es fácil. En CAL, en la barra de comandos, escribimos CAL. ¿Listo? ¿Cómo saben ustedes que entraron a la calculadora geométrica? Porque les aparece esa parte o bueno, ese enunciado que dice expression, que está esperando que usted le indique algo. Entonces, ahí ya accedimos a la calculadora geométrica. Pues como es una calculadora, podemos hacer cálculos básicos, como por ejemplo sumar 3 más 18, por ejemplo, ¿sí? Y me bota 21. Si usted normalmente lo hace 3 más 18 sin AutoCAD, sin entrar a CAL, pues le va a botar un error, ¿sí? Le dice comando desconocido. Podemos hacer obviamente operaciones más complejas, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, un 35 dividido 7 y eso lo multiplicamos por 8. Y me bota, bueno, 40. También podemos hacer lo siguiente, podemos asignar variables a una letra, por ejemplo, perdón. Siempre nunca se les olvide cal. Entonces podemos decir que, por ejemplo, R es igual a 5. ¿Sí? Para ustedes saber cuánto vale una variable que han asignado en cal, entonces si ustedes escriben R solo, no les bota nada. Les bota un comando de AutoCAD. Para conocer una variable que han asignado, entonces escriben exclamación, que ya no me acuerdo cuál es acá en mi computador, creo que es con 1, sí, exclamación y R, por ejemplo, que es el nombre de mi variable, y él ya me bota que es 5. ¿Entendido? ¿Hasta ahí bien? Entonces, ¿qué hemos visto? Cómo acceder a la calculadora geométrica, cómo hacer operaciones básicas y cómo asignar variables. Bueno, hay otra forma de asignar variables que es con setQ. ¿Sí? Entonces con setVar o setQ, pero eso se utiliza mucho para Autolisp, ese sí lo vamos a usar en Autolisp, todavía aquí no. Podemos decir que cal, ok, y aquí decimos que setQ 3, por ejemplo. Entonces le estamos diciendo que a la Q le ponga el valor de 3. Espera, me da otro error. setQ R, no, P3. ¿Por qué me está botando error? setQ. R igual a 5. Bueno, ya me olvidó. ¿Cómo era setQ? Aquí, porque en Autolisp se ingresa directamente. Usted declara una variable con command, setQ y el valor.
pero aquí en Cal, bueno, se los debo. También podemos hacer operaciones como por ejemplo, una raíz cuadrada. Entonces podemos, por ejemplo, decir que P va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Sí? Recuerden que raíz cuadrada se escribe SQRT, squared root, ¿sí? De 2500, por ejemplo, por otro valor. Entonces me da 300. Bueno, también podemos hacer la resta de ciertas variables. Por ejemplo, podemos decir que cal, ¿sí? Y que restemos, ¿cuáles son las variables que escribimos? Q menos P, ¿fue? ¿Qué variables hemos declarado, muchachos? P y R. Entonces, P menos R. 295. ¿Listo? También, es que quieren que, esperen que yo quede con la duda. Creo que es por aquí, por ZQ. Usamos la T. 400. A ver si es así. ¿Por qué no me deja? O es sin ZQ F 600. Ah, ok. Entonces, ya me acordé. Acá, por ejemplo, si pueden declarar una variable sin necesidad de usar cal, lo pueden hacer mediante este comando. setQ, escriben el nombre de la variable que quieran asignar y el valor. Bueno, esto lo vamos a ver más detallado cuando veamos Autolisp. Por el momento, para declarar variables y usarlas, siempre usemos cal. ¿Entendido? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bro. ¿Todos bien? ¿Alguno perdido? Entonces, bueno, ¿qué utilidad tiene la calculadora geométrica dentro del entorno de AutoCAD? Obviamente, pues no, yo no voy a usar calculadora geométrica para hacer este tipo de operaciones, ¿no? Para eso tengo las calculadoras de mano o pues a veces hasta mental, un cálculo mental. Entonces, la calculadora geométrica se usa mucho para hallar distancias, para hallar ángulos y para trabajar con vectores. Ahí es donde está la utilidad de la calculadora geométrica. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se usa, por ejemplo, en la parte de dibujo o en la parte de distancias? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a circunscribir un rectángulo, un círculo dentro de este rectángulo que tenga un tercio, que el radio sea un tercio de la distancia que hay entre acá y acá, de esta diagonal, que obviamente es esta misma diagonal. Entonces, ¿cómo lo haría uno fácil? Pues traza el rectángulo, traza una línea de lado a lado, ¿cierto? Y allá el centro lo puede hacer mediante los snap, habilitando el de punto medio, que está por acá, ¿sí? Entonces ahí yo le digo, listo, punto medio es un triángulo y el radio que yo quiera, ¿ok? También si no saben usar el snap, entonces hacen otro círculo, otra línea, y la intersección de ellos, ¿dónde está la intersección? Aquí está, ¿listo? La intersección, desactivemos el punto medio para que vean cómo señala la intersección la señala como una X, no sé si lo alcanzan a ver, hace una X y hacen el círculo. Bueno, pero como les digo, esto es usando los comandos de dibujo de AutoCAD. Lo podemos hacer este círculo únicamente mediante calculadora geométrica. Entonces, yo tengo que asignar ciertas variables, o bueno, tengo que usar el comando círculo, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el comando círculo. Cuando yo escribo círculo, ¿qué comandos me pide? Entonces ya ustedes deben saber
el que me va a pedir unas coordenadas, ¿cierto? 0,0 y me va a pedir un diámetro, el radio o el diámetro. Generalmente por defecto viene el radio. Si ustedes quieren darle el diámetro, escriben D, ¿sí? Y él ya cambia a especificar el diámetro del círculo y ustedes colocan el valor que quieran. Entonces, si se dan cuenta que me está pidiendo, me pide una coordenada y un valor entero. Entonces, pues eso no va a cambiar en absolutamente nada. Yo tengo que darle, cuando haga el comando círculo, tengo que darle los mismos valores, pero usando la calculadora geométrica. Antes veamos algo que se llama que el comando cal es un comando invisible. ¿Qué quiere decir que es un comando invisible? Por ejemplo, si ustedes hacen un círculo, ¿sí? Y ustedes quieren hacer zoom para ver dónde van a ubicar el círculo, entonces ustedes pueden usar un comando entre otros comandos. Por ejemplo, el comando zoom es un comando invisible. Entonces, ¿cómo accedemos a un comando invisible dentro de un comando? Escribimos apóstrofe y ahí sí escribimos zoom. Entonces, si se dan cuenta, me cambia. Yo le especifico que por ventana, entonces yo hago la ventanita acá, ¿sí? Y cuando termino de hacer, se me devuelve al comando círculo. ¿Listo? Entonces, eso es un comando invisible. En el caso de cal, pues sería igual. Escribo comilla, perdón, apóstrofe, cal, y me accedo a la calculadora geométrica. Cuando termine de usarla, él automáticamente me saca y sigo dentro del entorno del círculo. ¿Listo? Entonces, bueno, necesitamos hallar el punto medio que hay entre este punto y este punto. Para ustedes que ya son muchachos de primer semestre de la universidad, en el colegio, recuerdo que yo lo vi, y espero ustedes también lo hayan visto, cómo hallar el punto medio cuando tengo dos puntos. Supongamos que este punto es 100 y este es 200 en la coordenada X. Entonces aquí hay 100 y aquí es 200. 200, aquí 100,0 y aquí 200,40, por ejemplo. Me interesa es hallar el punto medio acá. Y el punto medio en altura. ¿Cómo se hallan los puntos medios? Por ejemplo, aquí si yo tengo 100 y aquí tengo 200, ¿cómo sé que se halla aquí el punto medio? El punto medio obviamente va a ser 150, pero ¿cómo se halla? Se suman ambas distancias en X y se dividen entre dos. Exacto. Y eso aplica para las Y lo, coordenadas. y lo mismo para Y, sí. Para y aplica exactamente igual. Entonces, si yo tengo las coordenadas de dos puntos, para hallar el punto medio entre esos dos puntos, es tan simple como sumar sus coordenadas tanto en X como en Y dividirlas entre dos. Y ahí ya tengo el punto medio. Entonces, pues ya sabiendo hacia dónde apunta, entonces aquí tenemos que hacer uso de algo que se llama, que es muy útil en AutoCAD, que se llama endpoint. Se los escribo, endpoint. ¿Qué quiere decir endpoint? Él trabaja, o bueno, AutoCAD sabe cuál es la línea media del círculo, de la línea, obviamente, porque ese es el entorno de dibujo. Entonces nosotros ya sabemos que esta es la mitad de la línea. ¿Dónde está cuando salga un triángulo? Esta es la mitad de la línea. ¿Sí? Entonces cuando yo le digo endpoint, él me está tomando el punto final a partir de la mitad. Entonces si yo selecciono cualquier punto acá, él ya sabe que ese punto final pertenece a toda esta línea, porque pertenece, está más allá de la mitad de este punto y aplica para todas las líneas. Bueno, entonces no importa en qué parte usted lo seleccione, una vez aplique el comando endpoint, ya lo vamos a ver, de pronto lo entienden más, ¿sí? Lo puedo seleccionar acá, 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 acá. No tiene que ser, a lo que voy es que no tiene, si ustedes van a seleccionar una línea con el comando endpoint, no lo tienen que seleccionar necesariamente en la esquina. ¿Por qué? Porque AutoCAD ya tiene por defecto de que si usted se mueve de la mitad de la línea para allá, cualquier parte que usted seleccione pertenece a la línea completa. ¿Vale? Entonces, para eso es útil el comando endpoint. Entonces, hacemos el comando círculo, ¿sí? Aquí escribimos calculadora. Eso no es calculadora. Esto sí es calculadora. Y le vamos a decir entonces que me tome la mitad
o bueno, las coordenadas de 2 puntos que yo le voy a decir cuáles son los puntos. Entonces le digo end más end dividido 2. Le estoy diciendo que me tome dividido 2. Sí, ahora sí. Que me tome el extremo de la línea que yo le voy a indicar, ¿sí? Y que me tome el extremo de la otra línea que yo le voy a indicar. Él toma los puntos de esas líneas a las que yo les estoy indicando, ¿ok? Entonces, lo que les digo, independiente de donde usted lo tome, siempre y cuando sea desde la mitad para allá, va a tomar este punto. Si está de aquí, de la mitad para allá, donde usted los coja, se va a ir directamente a la esquina. ¿Sí me entienden esa parte? Entonces, no importa donde usted lo seleccione, él va a tomar ese punto final de la línea, siempre y cuando esté más allá de la mitad de la línea. Si usted lo toma en la mitad de la línea, seguramente va a tener errores. Entonces, siempre hágase a un extremo. Entonces, para que me entiendan, es acá, le voy a dar endpoint entre 2 puntos. Entonces, el endpoint de esta línea, o bueno, esta esquina, y el endpoint de esta esquina. ¿Listo? También funciona con intersección. Int, int, ahorita lo vemos para la distancia. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy diciéndole lo que acabamos de decir de forma teórica. Para hallar el punto medio de 2 coordenadas, lo que tenemos que hacer es sumarlas y dividirlas entre 2. Entonces, aquí tengo endpoint, va a ser este por aquí, este que está acá, y este endpoint va a ser este que está acá. Súmelos y divídalos entre 2. Entonces, yo cuando le doy enter, él me va a decir, listo, seleccione las entidades para escoger los puntos finales. Entonces, yo le voy a decir, este punto final, lo que les digo, no importa donde yo le seleccione, siempre y cuando sea de la mitad para allá, también lo puedo hacer sobre esta línea porque es el mismo punto común. Es un punto común. Entonces yo voy a seleccionar acá y me puedo ir por acá o por acá o por acá. Cualquier parte, siempre y cuando sea de la mitad para allá y de la mitad para allá. Acá. Listo. Entonces, si se dan cuenta, él ya tomó el punto medio que hay entre esos dos puntos. ¿Entendido? Ahora para el radio. Entonces el radio que dijimos que fuera un tercio de la distancia que hay entre este y este. ¿Sí? Entonces el radio va a ser un tercio. Entonces el diámetro va a ser 2 tercios. ¿Ok? Entonces aquí de nuevo volvemos a entrar al contorno de cal. Pero aquí ya le vamos aquí ya no necesitamos una coordenada. Necesitamos un valor porque le vamos a dar el radio. Entonces tenemos que escribir dist de distancia, o sea, que me calcule la distancia entre 2 puntos que yo le voy a decir. Entonces, la distancia entre un punto final y digamos que una intersección. También puede ser punto final, coma, en punto final. Y los dos, o pueden ser ambos intersección, intersección. ¿Listo? Intersección, coma, intersección. ¿Cuáles intersecciones? ¿A cuáles intersecciones estoy hablando? La intersección de estas dos líneas y la intersección de estas dos líneas, o los puntos finales de estas dos líneas y los dos puntos finales de estas dos líneas. No importa. Entonces hagamos, para que vean que funciona en ambos casos, uno con intersección y otro con endpoint, ¿sí? Dividido entre 3. Entonces él me va a calcular esa distancia que hay entre esta intersección y este punto final y me la va a dividir entre 3 y me la va a arrojar. Bueno, ¿por qué no se suman? Porque si se suman en el anterior y acá no se suman, sino si se dan cuenta, anteriormente yo colocaba end, end más end dividido entre 2 y aquí coloco es distancia, intersección, coma, punto final dividido entre 3. ¿Por qué se les ocurre que no es sumados sino con coma? Porque el comando dist pues no necesita como que sume así, sino directamente calcular la distancia, ya tiene una sentencia programada. Exacto, él ya sabe, yo lo que le estoy diciendo, desmenucemos de pronto lo que yo le estoy diciendo acá, le estoy diciendo calcúleme la distancia entre 2 puntos, que es muy diferente a lo que yo estaba haciendo antes. ¿Por qué? Porque antes yo estaba calculando la distancia, ¿sí? Sumándolos y dividiéndolos entre 2. O sea, anteriormente yo pude haber también hecho uso de distancia, pero partiendo desde un punto inicial. Entonces, como yo no sé el punto inicial porque yo no conozco bien la coordenada de este punto,
Entonces yo le digo, no, vamos por la fácil. Usted calcúleme el punto medio cuando yo le doy las coordenadas. Aquí también le estoy dando dos coordenadas. Si se dan cuenta, int me va a arrojar un x, y, porque esta intersección tiene un x, y este punto final tiene un x, y me va a dar la distancia que hay entre esos dos puntos x, y la va a ir entre 3. Entonces, le doy enter y él me dice, listo, seleccione las entidades. Entonces recuerden, me voy por esta intersección acá y en cualquier punto, porque le dije punto medio, entonces selecciono el punto medio, perdón, el punto final, end point. Si selecciono el punto final, recuerden, si es más de la mitad, no importa donde usted lo seleccione, siempre se va a ir a esta esquina. Lo mismo acá. Este es el punto final, no importa donde usted seleccione, siempre va a seleccionar el punto final. Entonces, como hay dos puntos finales, pues no importa dónde lo seleccione, entonces me paro por acá y ya, me dibuja el círculo. ¿Vale? ¿Cómo lo vieron? ¿Fácil, difícil? Entonces calculemos y verifiquemos los valores. ¿Sí? Entonces primero veamos, cuando ustedes quieran verificar las propiedades de un elemento que hayan dibujado, ustedes escriben list, ¿sí? Y ahí le dice selecciona el objeto. Usted lo selecciona y le da enter. Y le va a salir todas las propiedades de ese círculo que usted acaba de dibujar. Entonces vemos aquí el centro, ¿cierto? Y el radio, entonces recuerden, 3.353,98,94. Listo, no se les olvide. Ahora verifiquemos si es el mismo a la distancia que acabamos de calcular. ¿Les parece? Entonces, cal y hallemos la distancia. ¿Por qué anteriormente no me dio la distancia? Porque automáticamente AutoCAD, como yo estaba dentro del contorno, bueno, dentro del entorno de círculo, él no me bota cuánto vale la distancia, sino única de una, como que yo no veo ese proceso, pero él automáticamente le entrega el valor al comando círculo y no me muestra a mí cuánto vale la distancia. Si yo quiero saber esa distancia cuánto es, entonces le doy int, end, ¿cierto? Y eso lo divido entre 3. Entonces vamos a verificar, uy, aquí me faltó el paréntesis. Vamos a verificar la distancia. Entonces la distancia corremos el mismo comando que corrimos ahorita, pero no dentro del comando círculo, sino en calculadora geométrica. Ah, es dist. ¿Listo? Entonces es dist con T, ¿sí? Entre una intersección, un punto medio, un punto final, y eso lo dimos entre 3. Seleccione las entidades, o bueno, las entidades. Entonces le damos aquí esta intersección y le damos este punto final cualquiera por acá. Entonces me está diciendo 3.353. Verifiquemos. Ustedes para ampliar la barra de comandos, oprimen F2, ¿sí? Y ahí pueden ver el historial de la barra de comandos. Entonces, si vimos acá, entonces decía que el radio era 3.353 y yo acabo de hallar este comando y verifico que efectivamente es 3.353. ¿Listo? Entonces conseguí lo que quería, hacer un círculo en toda la mitad del rectángulo que tuviese un tercio de la distancia que hay acá, que hay entre las dos diagonales. ¿Alguien va a preguntar por ahí? Que lo escucho como que prendieron el micrófono. ¿No? ¿Ah? Bueno, listo. ¿Entendido ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es relativamente fácil, ¿cierto? ¿O lo ve muy difícil? Entonces, obviamente, pues lo que les dije, la calculadora geométrica se usa para esto, pero su principal uso es en la parte de vectores. Entonces, si ustedes se recuerdan o si ustedes recuerdan de sus clases del colegio, ¿qué vieron de vectores? ¿Cuáles son las operaciones que uno puede ejecutar en vectores? Por ejemplo, entonces digamos tenemos este vector, hagámoslo con polilínea.
acá, acá, y el ancho aquí que sea, pongámosle 5, que termine en 0. Muchachos, los escucho. ¿Qué operaciones básicas se acuerdan de vectores? Suma, resta, producto punto, producto cruz. Listo, entonces, ¿cómo sumo dos vectores? Supongamos aquí, voy a sumar estos dos. Control C, control V. ¿Cómo lo sumo? Por componentes, profe. La componente X con las otras componentes X y así. Pero gráficamente, ¿cómo se hace? Ah, Entonces tengo dos vectores. Tengo dos vectores. Ah, perdón, los tengo. Me dan dos vectores. Ah, move. Entonces generalmente a mí me dan dos vectores que están, este es el eje coordenado, supongamos, llevemos el UCS a este punto. Uy, aquí me enloquecí. UCS. Llevémoslo a este punto. Listo. Entonces tengo ahí dos vectores. ¿Sí? Me dicen, bueno, haya la suma de esos dos vectores. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una sumando sus componentes en X y Y. ¿Sí? Usted lo descompone en X y Y. Suma las dos componentes. Suma X con X, Y con Y. Y si fueran 3D, pues Z con Z. ¿Sí? Vaquitas con vaquitas, perritos con perritos. Y obtiene un vector resultante que tiene pues sus componentes X, Y y Z. Y haya la magnitud de ese vector. Ahorita lo vamos a ver más explicado. Eso es en la parte analítica, pero ahí en la parte gráfica se puede hacer para sumarlos, entonces une cabeza con cola. Entonces usted lo que hace es mover un vector, la cola de un vector la lleva a la cabeza del otro vector. ¿Listo? Y lo que hace entonces después es desde el origen del primer vector, si hubiese otro vector, pues los va poniendo todos en cadena, conservando la dirección y el sentido. Eso nunca se lo puede cambiar usted a un vector. ¿Listo? Porque pues está cambiando el vector. Recuerda, ahorita vamos a ver que el vector tiene, y se los he dicho muchas veces, el vector tiene tres partes fundamentales. Bueno, entonces cuando uso uno cabeza con cola y ya en la última cabeza, ¿qué es lo que hago? Unir la primera cola con la última cabeza. Y esto que estoy seleccionando acá, es lo que se conoce como vector. ¿Cómo? Resultante. Este es el vector resultante. Entonces, este vector que estoy seleccionando ahí es igual a la suma, o bueno, corresponde a la suma de esos dos vectores. ¿Listo? Si los quiero restar, ¿cómo hago? Me dice, no, ahora vaya la resta de esos dos vectores. ¿Se acuerdan en la parte gráfica cómo se halla la resta de dos vectores? Ya como cabeza con cabeza. Esa es una opción, cabeza con cabeza o cabeza con cola, pero cambiándole el sentido. Entonces, ¿cuál es la más fácil? Cabeza con cabeza. ¿Sí? Y entonces este será el vector resultante. Este que está acá. ¿Listo? También se puede hacer multiplicaciones. En vectores existe algo que se llama producto escalar y producto cruz. Entonces, generalmente el producto escalar me va a dar un escalar. ¿Sí?
o me va a dar, por decirlo así, un valor entero. El producto cruz me va a dar un vector. Ya lo vamos a ver. Entonces el producto escalar no es más que coger un vector y decirle, por ejemplo, multiplíquelo por 5. Entonces 5 multiplicado por un vector. Entonces ustedes, pues gráficamente sería como escalarlo, pensaría yo. Entonces, por ejemplo, este vector lo quiero multiplicar y hacerle una escala, ¿sí? De 5. Este es el punto inicial y una escala de 5. Entonces ya quedó el vector producto escalar por 5. Bueno, y el producto cruz es cuando yo generalmente multiplico dos vectores y obtengo, o bueno, tengo que hacer uso de la ley de la mano derecha. ¿Alguien me dice cómo es la ley de la mano derecha? ¿Alguno la reconoce, se acuerda de la ley de la mano derecha? Buscámosla por aquí. Y eso se aplica mucho también, por ejemplo, a eso, como dicen, la parte del campo magnético, todo el asunto. Entonces, por ejemplo, en el campo, ustedes lo van a ver más adelante en su carrera, en electricidad, eh, no sé si alcanzan a ver acá. ¿Sí? Entonces, esta es como se aplica la ley de la mano derecha. Entonces, si se dan cuenta, la fuerza magnética no es más que el producto cruz entre la corriente y el campo magnético. Eso lo van a ver ustedes después, frescos. Pero como yo sé la dirección que coge, o bueno, que sale, o la dirección que tiene la fuerza magnética, generalmente entonces los planos, o bueno, la dirección de un vector y del otro vector van a formar un plano. ¿Sí? Como se dan cuenta ustedes, entonces la dirección la dirección de la corriente es esta, la dirección del campo magnético es esta, entonces esto forma un plano y la corriente es perpendicular, la fuerza magnética es perpendicular a ese plano que se acaba de formar. Entonces la fuerza magnética es perpendicular a la corriente y perpendicular al campo magnético. ¿Entendido? Entonces ustedes lo pueden aplicar, cojan su manito, bueno, esa es como la mano izquierda, ¿no? Pero en realidad la mano derecha. Entonces siempre el índice coge un vector, el dedo corazón coge otro vector y la resultante es el dedo, ¿cómo se llama el gordo? ¿Cómo se llama el dedo gordo? Que se dice vulgarmente. El pulgar. El pulgar, exactamente. Listo, entonces el pulgar me indica a mí la dirección del vector resultante. Entonces, aplicaciones, las que ustedes quieran. Bueno, por ejemplo, para cuando ustedes, me parece que ustedes hicieron el experimento en el colegio de formar una bobina, ¿sí? De que cogían un alambre, una varilla generalmente de hierro porque es un buen conductor y la empezaban a volver, a envolver en alambre de cobre, ¿sí? Y la volvían, envolvían y pasaban una corriente por ella y formaban un imán. ¿Sí se acuerdan? Entonces eso está por aquí. Entonces el sentido de la corriente va a indicar mucho, o bueno, va a depender de cómo ustedes hagan el enrollado del alambre. Se usa también mucho en la parte de por ejemplo, de los motores. En la parte de ustedes me imagino que han escuchado el par, o bueno, el torque de un motor. ¿Sí? Siempre escuchan ustedes que tantos caballos de potencia, bueno, les dicen caballos de fuerza, pero eso no son caballos de fuerza, son caballos de potencia, y tanto torque. Entonces el torque es una multiplicación entre la fuerza y la distancia. Bueno, pero no nos vamos a ahondar mucho por eso, en eso. Esas son las propiedades o las operaciones que tienen los vectores. Obviamente ustedes van a tener un curso por ahí en un año, el tercer, cuarto semestre, un curso que se llama estática y es donde van a ver toda la parte de los vectores. Aquí vamos a ver es algo muy general. Entonces vean aquí, era lo que yo les decía. Los dos vectores forman un plano
y la dirección del vector resultante es perpendicular a ella, ya sea para arriba o para abajo. ¿Listo? Entonces acá yo preparé esta guía para explicarles así a grosso modo la parte de vectores. ¿Tenemos dudas hasta el momento? Veo que González Correa puso una carita de llorando. ¿Qué pasó? ¿Se asustó González? Bien, sin susto. Entonces, bueno, aquí. Esto es lo más importante de vectores y esto es lo que ustedes deben comprender. Si les falta alguno, no tienen nada. Entonces, como lo vimos en la topografía de líneas y de planos, entonces, por ejemplo, si se acuerdan del rumbo, ¿el rumbo qué era? El rumbo ustedes decían tantos grados noreste, ¿cierto? Yo les dije que ese rumbo en realidad ustedes están aplicando, ustedes están diciendo dos propiedades de una línea. Están diciendo la dirección, que es el ángulo, y el sentido, que es noreste, suroeste, noroeste, todo eso. Bueno, entonces prácticamente ahí teníamos como 2/3 de un vector. ¿Qué nos faltaba en esa línea? Decirle la magnitud. Entonces, esas son las partes fundamentales de un vector. Un vector tiene magnitud, que es el valor que hay entre acá y acá, lo que podríamos decir que es la longitud verdadera, si lo llamamos a nuestra parte de topografía, el sentido, que es hacia dónde va. Entonces, en este caso, si aquí tenemos el plano cartesiano, hacia dónde, ¿cuál es el sentido de esa línea? O de ese Noreste. vector. Noreste. Noreste. Y la dirección es el ángulo. Bueno, igual que el buzamiento, ¿se acuerdan del buzamiento? Ángulo de inclinación, sentido de caída. Entonces, todo es un sentido. Entonces, así como en el rumbo, si ustedes les faltaba decir si ustedes decían solo 45 grados, no estaban diciendo nada. Si decían solo noroeste, no estaban diciendo nada. Tiene sentido cuando ustedes dicen las dos cosas, 45 grados noreste. Aquí en los vectores es exactamente igual. Usted un vector lo tiene que enunciar con sus tres propiedades. Si le falta alguna, complicado. Porque, por ejemplo, ustedes dicen es un vector fuerza de 45 newton, 45 grados. Pero ¿y 45 grados respecto a qué? ¿Sí? ¿Sí me entienden la idea de lo que les quiero decir? Entonces tienen que decir siempre las tres propiedades, los tres elementos de un vector para poderlo definir de forma correcta. Nosotros generalmente trabajamos con algo que se llama los vectores unitarios cartesianos, que son los que ustedes han visto por ahí, I, J, K. Entonces hay veces los vectores no se escriben como 5,3,0, sino se escribe 5i más 3j más 0k. Pero eso no es más que reemplazar, que darle letras a los vectores unitarios. ¿Sí me entienden? Entonces, para que me entiendan, estas son las coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, entonces yo digo 15,30,18. Esas son las coordenadas cartesianas y eso es lo mismo que decir 15i más 30j más 18k. ¿Listo? Esto está dado en coordenadas cartesianas y esto se está dando en términos de los vectores unitarios. Entonces recordemos, el vector unitario de x es y, el vector unitario de y es j y el vector unitario de z es k. Nunca vayan a escribir, lo he visto, no vayan a escribir 15i, 30j, 18k. Eso nunca, nunca en la vida, por favor, muchachos. Vamos a tachar acá. Le vamos a poner rojo. Tampoco, pues, viceversa, ¿no? Sumarlas sin tener las letras. Entonces, únicamente se suman, bueno, se colocan en esta notación de suma cuando estoy dándolo en términos de sus vectores unitarios. Si no lo voy a dar en términos de sus vectores unitarios, lo voy entre paréntesis y separados por comas.
¿Entendido? ¿Sí o no? Entonces aquí estos son los vectores cartesianos, vectores unitarios cartesianos. Como les dije, I para la X, J para la Y, K para la Z. Bueno, ahora veamos, ¿cuáles son los componentes rectangulares de un vector? Entonces, los componentes rectangulares son aquellos que definen al vector. Para definir un vector, pues que si es en 2D, tengo que dar las coordenadas en X y en Y. Si es en 3D, pues tengo que dar las coordenadas en X, Y y Z. Presten por favor mucha atención, muchachos, que esto está en negrita. Bueno, hay veces no lo escriben en negrita, sino lo escriben con una flecha arriba. ¿Vale? Entonces aquí tiene una flecha dibujada encima. Cuando ustedes tengan una flecha encima o en negrita, se están refiriendo al vector. Cuando está normal o sin flecha, o sea, sin negrita o sin flecha, están hablando de su magnitud. Bueno, entonces acá los damos en las componentes rectangulares de un vector, es X más Y más Z, ¿sí? En sus coordenadas rectangulares, o en un vector cartesiano, lo tenemos como se los acabo de mostrar. A en X, AX en Y, AY en J, entonces vea, AX en Y, AY en J y AZ en K. Los estoy sumando. ¿Entendido? Entonces aquí estamos hablando de vectores. Vectores. No se les olvide eso. Aquí ya estamos hablando de magnitud. ¿Qué es la magnitud? Escoger las componentes en X, en Y y en Z, elevarlas al cuadrado, sumarlas y sacarles raíz. Entonces, cuando yo hago eso, ya estoy sacándole la magnitud de un vector. Entonces, obviamente, un vector es separado por comas, es un vector que tiene unas coordenadas cartesianas, X, Y, Z. La magnitud es un valor entero. Bueno, no entero, es un valor. ¿Listo? Es un valor, cualquiera. ¿Entendido? Entonces, ¿qué son importantes? Ambos son importantes. Y es importante conocer ambos valores. ¿Entendido? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Perdidos? ¿No saben de lo que les estoy hablando? Yo Bueno, creo que bien, ¿alguno está perdido? Encuesta, urna virtual, pregunta del día. ¿Alguno está perdido? Voy a limpiar aquí el tablero. ¿Alguno está perdido? Si está perdido, coloque una X. Si no está perdido, no coloque nada. 3, 2, 1, listo. Entonces seguimos. Entonces, ya tengo la magnitud. Si se dan cuenta, ya tengo aquí este valor. Ya tengo, cuando a mí me dan tengan en cuenta que un vector es la línea que une dos puntos, como tal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este vector azul es la línea que me une el origen y unas coordenadas. Aplican siempre en los mismos casos. Generalmente los vectores se toman desde el origen. Entonces al vector usted le da una sola coordenada. Pero si le dan dos coordenadas, usted lo que tiene que hacer es lo que acabamos de ver ahorita. Sumarlas y restarlas. Sumarlas para hallar los puntos medios, para hallar las magnitudes, para hallar las distancias. ¿Entendido? Lo fácil es, ¿por qué uno lo ve fácil? Porque siempre parte desde el origen. Entonces uno se preocupa únicamente por una coordenada. Si ustedes tienen dos coordenadas, pues ya saben qué tienen que hacer. Bueno, entonces ya hallamos la magnitud. Ahora, ¿cómo se halla la dirección del vector? Entonces el vector, generalmente, o bueno, para que se lo metan en la cabeza de una vez, se trabaja con algo que se llama los cosenos directores. ¿Sí? ¿Cómo lo hacía uno en el colegio? En el colegio uno lo hacía muy fácil. Uno decía, tengo la componente en X y tengo la componente en Y para hallar el vector, el ángulo del vector, ¿cómo lo hacía? Hallaba la tangente, ¿cierto? Que era el opuesto sobre el adyacente. Si tengo X y tengo Y, pues tengo el opuesto y el adyacente. Se los hago en Paint. En dos coordenadas.
¿Listo? Entonces tengo la coordenada acá, tengo aquí, entonces vamos a dibujar una línea. Entonces este vector, este es mi vector, entonces yo, pues, hallo la componente en X y en Y. Carajo, ahí, ¿listo? Entonces, este es, aquí, si tomo la distancia de acá a acá, muchachos, desde acá hasta acá, ¿qué es? La magnitud. ¿Listo? Y si tomo este valor y este valor, ¿qué son? Entonces supongamos que este es esto es un vector f, ¿listo? Esto es el vector f, recordemos que va en negrita, entonces pongámoslo en negrita. Cuando lo vean, recuerden, cuando lo vean en negrita o con una flechita encima, están hablando del vector. Cuando lo dan, cuando no lo dan en negrita o sin flechita, están hablando de la magnitud, un valor como tal, 50, 45, 60, 60 como tanto. ¿Listo? Entonces yo lo estoy dando aquí en negrita. Entonces, si este es el vector f, entonces esta sería la componente fy, ¿cierto? Y esta sería la componente fx. ¿Listo? Obviamente, partiendo del hecho de pues, que esto es x y esto es y. ¿Qué pasó? Y esto es y. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacía uno en el colegio? Uno decía, uy, ¿cómo hallo la dirección o el ángulo de ese vector? Entonces, yo tengo aquí este ángulo. Entonces, pues, decía lo que veíamos la vez pasada. La tangente de este ángulo, qué valor le vamos a dar a esa línea? Ay. Sí, entonces este, pongamos que es alfa. Alfa. ¿Sí? Entonces, la tangente de alfa, ¿qué va a hacer? El opuesto sobre el adyacente. ¿Sí lo sabían o me pasó lo mismo la vez pasada? Que se me olvidaron las propiedades trigonométricas. Entonces, opuesto adyacente, ¿cierto? Que pues en el orden de ideas, ¿qué viene siendo? La componente en F, la componente en F no, la componente en Y, dividido la componente en X. ¿Sí? Entonces, alfa, ¿qué va a ser igual? Entonces, alfa va a ser igual entonces al arco tangente o el tangente a la menos 1 o la inversa de la tangente de fy dividido fx, ¿cierto? Y así lo hallaba uno. Y uno decía, oh, qué bonito. ¿Qué pasa? Que veo por ahí que están sumando, que se están riendo. El profe estaba en cero colegio, yo no vi nada de eso. Yo también apenas sé sumar. Uy, grave. Pero, ¿están perdidos, muchachos? O sea, no me han entendido nada, o más o menos, o voy muy rápido, ustedes me dirán. Muchachos, continuamos, quieren un descansito, ¿qué dicen? No, profe, yo creo que vamos bien, solamente que, pues como que, no, ¿Quieren recreo? Hago un sondeo. ¿Quién ha visto esto, quién ha visto en el colegio? Por favor, coloque chulito el que lo haya visto en el colegio y X el que no lo haya visto. Profe, pues yo vi lo de la suma de vectores, pero lo de la multiplicación, eso no, la verdad. Bueno, veo entonces que Quinayas no, Morales no, Barbosa no, y los demás que no están, no existen, no están viendo nada. Maldonado no, Garcés lo vio, bueno, William Osorio. Bueno, me preocupa que son más los que no que los que sí. Pero bueno, igual lo que les digo, no se preocupen. Aquí lo que vamos a ver es muy básico en el aspecto de que no va a salir de sumas y restas. Obviamente en estática, pues esto les va a servir de introducción para estática. Entonces presten atención, les va a servir mucho. Me hubiera gustado a mí en dibujo haberlo visto.
Lo vi muy diferente. Bueno. Entonces no se preocupen, muchachos, si se sienten perdidos, me dicen. Entonces, esto era lo que yo les decía de la parte de la dirección. Entonces, uno cómo hallaba la dirección en coordenadas normales, uno decía alfa, el arco tangente de FY sobre FX. Un momento, muchachos, que creo que me están necesitando aquí. Un minutico. Listo, entonces esta era la dirección en 2D. Así se la enseñaron a uno en el colegio y uno no salía de ahí. ¿Qué pasa? Que en la parte de 3D, si usted se pone a buscar entidades trigonométricas para cada una de ellas, para cada una de sus direcciones, la verdad tiende a confundirse. Entonces lo más fácil es trabajarlo con algo que se llama los cosenos directores. ¿Cuál es los cosenos directores? Es coger, hallarle el coseno al ángulo que usted quiera hallar, es igual a la coordenada en X sobre A. A sin rayita y sin negrita. Quiere decir que A es la magnitud. Y aplica para Y y para Z. Entonces, si aquí, no sé si alcanzan a ver el dibujo. Entonces, A, alfa, relaciona la coordenada en X, ¿sí? Y la divide entre la magnitud del vector. Ahora, beta es que es este que está acá, ¿sí? Entonces, es el ángulo que hay entre el vector y el ángulo y el eje Y. Entonces, por eso me está relacionando AY sobre A. Y gamma, entonces es el ángulo que hay entre el vector, que está en el espacio, y lo dividido entre su magnitud. Entonces, estos son los cosenos directores. Con esto yo ya ubico el vector de forma espacial, o en el espacio, o de forma tridimensional. ¿Sí? Entonces, esto se sigue manteniendo, no significa que esto ya deje de existir, pero lo que les digo, esto funciona muy bien en la parte de 2D. En 3D ya es un poco confuso porque ya me toca empezar a buscar qué conozco y qué no conozco. En cambio aquí, yo ya sé por defecto, o bueno, yo ya tengo conocido que la magnitud del vector, ¿sí? Y bueno, las coordenadas, y si conozco las coordenadas, o sea, si conozco a X, a Y, a Z, conozco la magnitud. Y si conozco estos 4 valores, pues yo puedo hallar ya los cosenos directores. Obviamente aquí esto es el alfa es igual al coseno a la menos 1 de esta división, beta es el coseno a la menos 1 de esta división y gamma es el coseno a la menos 1 de esta expresión. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo definida la dirección y la magnitud. ¿Listo? Ahora, no sé si aquí ustedes alcanzan a ver que aquí dice algo que es UA. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, ¿qué es UA? Eso es algo que se conoce como el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Es el que a mí me define como tal el sentido y la dirección del vector. Entonces, en el vector unitario es como tener el rumbo del vector. ¿Sí? ¿Sí me entienden la analogía? Entonces, cuando yo conozco el vector unitario, conozco hacia dónde va y su dirección. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se define el vector unitario? El vector unitario no es más que dividir el vector, vean que está en negrita, dividirlo entre su magnitud. Como el vector es una suma de coordenadas en I, Y y J, que es este, o sea, si se dan cuenta, este vector es el mismo que yo estoy dibujando, estoy escribiendo acá, ¿cierto? Y lo divido por su magnitud. Entonces ahí obtengo un valor en X, un valor en Y, un valor en J y un valor en K.
Entonces, ese como tal es el vector unitario. ¿Qué me indica? ¿O para qué me sirve? Para saber la dirección y el sentido del vector. ¿Entendido? ¿Sí o no? Aquí hacemos un reemplazo fácil, pues como el vector unitario es dividir el vector entre A, obtengo esta expresión. Y si se dan cuenta, esta expresión, por ejemplo, AX dividido A, está acá, entonces es lo mismo que escribir coseno de alfa. Entonces, esto es una notación medio matemática. Entonces, el vector unitario se define como, como la suma de los cosenos directores. Pero eso de pronto no es tan importante. Esto sí es muy importante. Se los voy a poner en resaltador. Entonces, como tal, un vector se define como un vector A, el vector A que estamos hablando acá, se define como la multiplicación de su magnitud, porque vean que está sin negrita, la magnitud es esta, multiplicado por su vector unitario. Entonces, si se dan cuenta, como el vector unitario contiene sentido y dirección, y lo estoy multiplicando por su magnitud, que es lo mismo que estoy diciendo acá, sentido y dirección, lo da el vector unitario. Y la magnitud me la da un valor escalar. ¿Listo? Entonces, con esta expresión es que yo defino como tal un vector. Entonces, un vector se escribe generalmente de esta forma. Su magnitud por su vector unitario. Bien. Creo que no vamos a alcanzar a hacer de pronto los ejercicios, si se nos fue en teoría todo. Pero bueno. ¿Cómo van? ¿Alguno perdido? Si usted no me dice, yo avanzo. Profe, una pregunta. Sí, señor. El UA se da como un valor numérico, ¿sí? No, UA es Solamente. un vector. Ah, ok. Véalo. Por eso se llama vector unitario. Entonces, como tal, un vector, se lo vuelvo a repetir. Un vector, usted lo puede descomponer de esta forma. Un vector unitario, a veces también le dicen el vector dirección o el vector posición. Por ejemplo, en fuerzas, como vamos a ver ahorita. En fuerzas, al vector unitario se le conoce como el vector posición. ¿Sí? Que es el que me indica hacia dónde hacia dónde va dirigido la fuerza. ¿Listo? Entonces, vector unitario, pues es un vector. Y A es un valor escalar, 150,20. Así. Entonces, el vector, obviamente, si usted ejecuta esta multiplicación, por ejemplo, si usted pasa a multiplicar esta A, la pasa a multiplicar a cada una de las componentes, pues se cancelan las A y le queda que el vector como tal, A, pues es la sumatoria de las componentes, que es lo mismo que tenemos acá. O sea, esto es lo mismo que esto. ¿Sí me entendieron? O sea, el vector se puede escribir de esta forma, AX más AY más AZ, o escribirlo como el vector unitario multiplicado por un escalar, que ese escalar A es la magnitud. Bueno, entonces ahora hablemos de la utilidad que tiene esto en la parte de estática. Ustedes como civiles tienen que ser unos diestros en estática y yo como mecánico también. De hecho, mecánicos y civiles vemos estática juntos. ¿Listo? Entonces, como en cuarto, tercer semestre. Y es una materia que tiene alta tasa de mortalidad porque la gente no le presta la atención. La ven de pronto muy fácil. Y agrícola creo que también, sí, exacto. Yo cuando la vi con agrícolas y con civiles, pero pues en su mayoría éramos mecánicos, pero sí, también se ve. Listo, entonces hablemos ahora sí, esto eran vectores normales, esto es un vector. Ahora hablemos de los vectores fuerza. Los vectores fuerza, el vector fuerza, pues mantiene las propiedades de un vector normal. Entonces, el vector fuerza, primero a un vector fuerza le debemos definir su vector posición, que es este mismo vector unitario que tenemos acá. Entonces, el vector fuerza, el vector de posición, va a ser una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z, ¿sí? Si se dan cuenta aquí se los escribí de las dos formas. Entonces, esta es la coordenada ¿qué?
Estas son las coordenadas cartesianas. ¿Y estas coordenadas cuáles son? Lo escribí por aquí. ¿Cuáles son? Los vectores unitarios cartesianos. Ah, no, pues las coordenadas cartesianas son las de IJK, pero las otras Exacto. son... Y estas. Estos se conocen también como coordenadas rectangulares. Bueno, estas son las que uno conoce siempre cuando veía en cálculo, no sé, se llama más como octavo, noveno, cuando uno veía todas las relaciones de líneas y puntos. Era esto. Ya por allá en décimo, 11, uno ya lo empieza a ver de esta notación. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, es lo mismo, muchachos, es lo mismo. O sea, si ustedes ven un vector expresado en la sumatoria de IJK, es lo mismo que escribirlo así. No se asusten. Bueno, ¿qué cambia? Pues es esta parte, esta porción, la I con el I y el más lo cambian por una coma. El J y el más lo cambian por una coma. Y la K, pues no la cambian por nada, la desaparecen. ¿Listo? Entonces aquí vemos las coordenadas. ¿Cómo son las coordenadas cartesianas? Entonces vemos un vector, esto está en el origen. R es el vector de posición, el que me indica dónde está ubicado el vector, ¿sí? Entonces él tiene una coordenada en I, una coordenada en J y una coordenada en K. ¿Cómo llega uno a un vector? Pues eso es muy fácil. Venga, yo de pronto les... Ay, carajo, ¿qué hice? Se me desapareció por aquí. Necesito hacer un dibujito. Anotar, aquí está. Entonces, uno, ¿cómo habla de un vector? Uno habla, o cómo llega uno a este punto, pues uno se va en orden. Entonces uno dice, tanto en X, tanto en J, en Y, y tanto en K. Si se dan cuenta, hago este, tin, tin, tin. Entonces, por eso, estas coordenadas las dan como una sumatoria. Varias de tanto, X es tanto en Y, tanto en J, y tanto en K. Entonces hago un recorrido tan, tan, tan. Y ahí tengo definido mi vector posición, que es lo mismo que dar las coordenadas en X, en Y y en Z. ¿Listo? Mouse. Ahí, listo. Entonces tengo definido el vector posición. No estoy hablando nada de magnitud. Entonces ahora la fuerza, el vector fuerza, se define como la magnitud. Vean que aquí está en negrita. Quiere decir que estamos hablando del vector. Entonces el vector, un vector está definido como la multiplicación de su magnitud por su vector unitario. U es el mismo, estamos relacionando el vector posición, ¿no? Entonces tengan en cuenta que el vector unitario es lo mismo que decir esto. El vector posición, dividirlo entre su magnitud. ¿Sí entendieron esa parte? Entonces, la notación sigue siendo la misma. Tengo un vector unitario y lo multiplico por su magnitud y obtengo el vector fuerza. ¿Cómo se define el vector unitario analíticamente? Porque aquí está definido, aquí lo estamos dando en coordenadas. Borramos esto. Aquí lo estamos dando en sus coordenadas IJK. ¿Sí? Esta es la forma analítica de darlo así. Si se dan cuenta, sigue conservando la misma notación. UA es dividir el vector entre su magnitud. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? El vector unitario es dividir el vector posición entre la magnitud de ese vector posición. O sea, esto es lo mismo que esto. No cambian nada. El concepto sigue siendo el mismo. Sino que es la forma analítica de hallarlo. Entonces, si a usted le dan las coordenadas del vector posición y le dan la magnitud de la fuerza, entonces usted la puede hallar las componentes
de la fuerza, ¿cierto? Porque conoce el sentido con las coordenadas que le den x, y, z de este vector posición. Entonces usted puede hallar el vector unitario y si tiene la magnitud, pues puede multiplicar eso para hallar las coordenadas de esa fuerza a lo largo de una línea. Entonces esto es lo que estamos viendo acá. Entonces tengo el vector unitario, el vector de posición, ¿sí? Vector de posición. Vector de posición son unas coordenadas x, y, z. ¿Listo? X, y, z, que es este punto que está acá, este punto que está acá. ¿Cómo se llega a él? Pues ya les dije por acá, tan, tan. ¿Listo? Con ese vector posición hallo el vector unitario, vuelvo a repetirlo, con ese vector unitario lo multiplico por la fuerza, la magnitud de la fuerza y obtengo el vector, lo descompongo en todas sus componentes. Entonces, por ejemplo, esto es un problema típico de estática. Este se considera como el origen, U, entonces es el vector unitario, R es el vector posición, entonces a mí me van a dar una coordenada de este punto B, ¿entendido? Y con ese punto B yo hallo el vector posición, el vector unitario, que es este U, y lo multiplico por la magnitud de la fuerza y obtengo la fuerza a lo largo de esa línea. Entonces, eso es lo que les estoy diciendo acá. Entonces, esta es el valor F, la fuerza definida como un vector en las tres coordenadas X, Y, Z. ¿Cómo hallo yo o cómo yo sé las componentes, estas componentes Fx y Fy que acabamos de ver acá? Entonces eso hay una forma, perdón. Si no conozco los ángulos, que es lo que generalmente pasa en 3D, los ángulos es lo último que yo conozco, a diferencia de los problemas en 2D, que los ángulos es lo primero que yo conozco. En el espacio no es tan fácil medirlos, ¿sí? Entonces, el orden es el vector, la magnitud del vector, el vector, componentes, y con los componentes hallo los vectores directores, los cosenos directores. Entonces, el orden cambia un poquito. Entonces, la proyección escalar a lo largo de un eje coordenado, o sea, la componente, lo que es fx, fy y fz, se determina con el producto punto de f y el vector unitario que define la dirección del eje. Entonces, para que no se les olvide, el producto punto a mí me arroja un escalar. Por eso se llama, el producto punto a veces lo llama producto escalar. Porque me arroja un valor definido. No me da nada de coordenadas, me da un valor. 45, 40,5, así. ¿Listo? Entonces se determina con el producto de f y el vector unitario, que define la dirección del eje. Entonces, la componente fx va a ser igual al vector, al vector de la fuerza multiplicado por el vector unitario del eje x. La componente y va a ser igual a multiplicar el vector en sus coordenadas x, y, z, multiplicarlo por el coseno director, o por el vector unitario de y. ¿Cuál va a ser el vector unitario de x, el vector unitario de y y el vector unitario de z? Pues es muy fácil. Ux es 1,0,0. Uy es 0,1,0. Y uz va a ser igual a 0,0,1. ¿Cierto? Entonces, ese producto punto me va a arrojar aquí el valor en z, me va a arrojar el valor en y y me va a arrojar el valor en x. Tiene todo el sentido. ¿Por qué? Recordemos, uy, ¿qué es? La dirección del vector. Pensémoslo acá. ¿Por qué yo digo que ux es igual a 1,0,0? Pues porque no estoy hablando de esta coordenada. ¿Qué dice? Estoy hablando de esta coordenada. Perdón, de x. No tiene valor en x, no tiene valor en z, no tiene valor en z, no tiene valor en y. Entonces la dirección de ese vector es 1. Va a lo largo del eje x. Entonces por eso es 1,0,0. ¿Por qué en y es igual a, por qué uy es igual a 0,1,0? Pues por lo mismo, porque únicamente va en esta dirección. 0 en x, 0 en z, 1 en y. ¿Entendido? Ustedes dirán que por qué les estoy enseñando esto si eso es de estática, pues porque lo vamos a usar en la calculadora geométrica. Y pues ya conociendo las componentes, ¿cierto? Entonces ya puedo hallar los cosenos directores de la misma forma que lo vimos por aquí arriba. ¿Sí? La coordenada, el coseno de alfa,
Coseno de beta y coseno de gamma es la división de la componente entre la magnitud. Exactamente igual. Acá, entonces si se dan cuenta ya no está en negrita, sino está en letra normal. Entonces el componente en X lo divido entre Y, le hallo el coseno a la menos 1 de eso, de esa expresión, y tengo alfa, lo mismo en beta y lo mismo en gamma. Entonces recuerden, en 2D, pues yo de una tenía el ángulo y podía hallar de una vez las componentes en X y en Y. En 3D es diferente. En 3D generalmente, ¿cómo es el orden? Tengo, en vez de los escribo por aquí. El orden, ¿cómo es? Generalmente es, conozco el vector director, ¿sí? Conozco la magnitud, con esos dos hallo el vector fuerza, ¿sí? Después de hallar el vector fuerza, entonces hallo la magnitud de ese vector fuerza. Ah, no, ya la tengo, perdón. Tengo el vector director, tengo la magnitud y tengo el vector fuerza. Entonces ya hallo las componentes, y hallo los vectores, los cosenos directores o direcciones. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el orden cambia un poco, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo final es el mismo, definir un vector en su magnitud, dirección y sentido. Obviamente cambio, para los que lo vieron en el colegio les va a parecer un poco diferente el proceso, porque ya no voy a usar arco tangente ni nada, ninguna de esas expresiones, sino ya voy a hacer uso de los cosenos directores, que se usan mucho, mucho en matemática avanzada para ingeniería. ¿Listo? Por ejemplo, yo ahorita en el posgrado tuve que usar mucho cosenos directores para la parte de definir las fuerzas en el espacio. Es muy parecido a esto. ¿Sí? El estado de esfuerzos de maquinarias, de elementos de máquinas, ejes y todo eso, se trabaja con cosenos directores. ¿Sí? Entonces, si los dominan desde ya, desde el primer semestre, pues créanme que van a tener una ventaja muy grande a lo largo de su carrera. Bueno, entonces acá, ¿cuál es el procedimiento entonces para solucionar problemas de vectores, obviamente en AutoCAD? Entonces, primero definimos los vectores unitarios de los ejes coordenados, que son estos, X, Y, Z, ¿sí? Que ya sabemos cuáles son los resultados, pero tenemos que hallarlos, no como tal hallarlos, sino meterlos en una variable. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer esta multiplicación. Bueno, tengo que hacer esta multiplicación, tengo que hacer esta multiplicación. Entonces, después de que hallo los vectores unitarios, entonces hallo los componentes X, Y, Z de cada fuerza presente en el problema. Entonces, de cada fuerza presente en el problema. ¿Listo? Después hallo la fuerza resultante. Grafico la fuerza resultante para obtener su magnitud. ¿Por qué es importante la magnitud? Vean. Porque con la magnitud yo hallo los cosenos directores. Después realizo el producto punto para hallar las componentes X, Y, Z de la fuerza resultante. O sea, esto que hallé en el punto 1 lo vuelvo a usar en el punto 5. ¿Por qué? Voy a hacer este producto que está acá. El 5 es este. Realizar producto punto para hallar las componentes X, Y, Z de la fuerza resultante. Es esto que este F sería la fuerza resultante. Lo multiplico por los cosenos directores que hallé en el punto 1 para hallar las componentes X, Y, Z. Obviamente, pues yo podría verlas y anotarlas en un papel, pero esa no es la idea, porque ustedes son analíticos. Ustedes tienen que definir eso como variables. Ustedes ya tienen que pensar en que esto pues lo pueden de alguna forma automatizar, utilizar la inteligencia artificial a su favor. Sexto, hallar los cosenos directores de la fuerza resultante. Es esto que está acá. Y reportar resultados. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, son 7 pasos muy fáciles entre sí. Bueno, entonces si quieren consultar más, pues les recomiendo este libro, el de Hibeler, o Merriam, o el Viran Johnston también, pero a mí el Viran Johnston no me gusta mucho en el aspecto de que es como muy didáctico en el aspecto de, sí, es muy para dummies, y explica muy bien, pero se queda corto en la complejidad. Entonces yo prefiero el Hibeler y el Merriam, si los pueden usar. ¿Listo? Van más a la fija y van a aprender más, se los aseguro.
Bueno, entonces, esto es un problema típico. Ya he visto esto. Esto es un problema típico de estática. Entonces le dicen, si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella es 600 y su dirección de medida en el sentido de la magnitud del reloj del eje positivo es 30, determina la magnitud de F1 y el ángulo alfa. No, este es phi. Creo que esta letra es phi. Si alguno me corrige, creo que es phi. Entonces yo lo voy a hacer diferente. Yo voy a hacerlo al revés. Aquí me están dando la magnitud. Yo voy a hallar como tal, voy a ponerle un valor a este F1 y un ángulo y voy a hallar la fuerza resultante. Entonces yo ya muy juicioso hice este ejercicio. El 234 del Hibbeler, si lo quieren consultar, la edición que yo usé fue la 2010. Bueno, entonces aquí tengo definido este problema. Este problema es este mismo que está acá, el que les acabo de mostrar. Démoslo a un ladito. Creo que ya alcanzamos en estos 20 minuticos. ¿Listo? Entonces, el rojo es F1, el azul es F2 y F3 es 450. Bueno, tengan en cuenta, muchachos, yo voy a hacer una modificación aquí porque lo hice muy grande y quiero mostrarles es algo. Escala. Lo voy a hacer un décimo de eso. ¿Listo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo lo dibujé con los valores que me estaban dando ahí. ¿Y qué les acabo de enseñar yo? En el aspecto de que a usted en vectores y sobre todo en AutoCAD a usted le interesa y usted como tal dibuja, es el vector directo, bueno, la dirección. La magnitud usted se la da en una variable definida. Bueno, ya les enseño eso. Acá y la escala es de un décimo. Listo, este ya está más razonable. Entonces, este ejercicio es el mismo que está ahí. ¿Sí? Veamos yo cuánto le puse de ángulo. Este ángulo phi, ¿cuánto le puse? 30 grados le puse. ¿Listo? Y aquí lo dibujé. Este tiene 60. El azul tiene 60. Y este lo dibujé con estas propiedades. 4 en Y, 3 en X. Y por la hipotenusa me daría 5. ¿Cuánto daría ese ángulo? Pues ya miramos. Da 37 grados. Y este da 60 grados. ¿Listo? Entonces tengo definido. ¿Qué me están dando ahí? Si lo miramos desde la parte analítica que acabamos de analizar, entonces, ¿qué me están dando? Con estos ángulos, ¿qué me están dando? Muchachos, me están dando la dirección. Con F1, F tanto y F tanto, ¿qué me están dando? La magnitud. La magnitud. ¿Qué me faltaría? O bueno, ya con eso, ¿puedo hallar algo? ¿Qué dicen? Si nos devolvemos acá, entonces es algo muy parecido a esto. ¿Cierto? Tengo la magnitud, tengo un ángulo, y con ese ángulo ahí más o menos puedo hallar este vector director. ¿Sí? Entonces ya puedo definir el vector, los tres vectores los puedo definir de esta forma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer el paso a paso que decía nuestro
¿cómo se llamaría? Este recetario que les hice para solucionar problemas de vectores. Entonces, primero definamos los vectores unitarios de los ejes coordenados. Listo. ¿Cómo se hace eso? Eso es muy fácil. Entonces, hacemos uso de cal. ¿Sí? Cal. Le vamos a decir, listo, yo necesito por favor que usted me haya el vector unitario de una línea que le voy a dar. Entonces le escribo vec, le voy a escribir que entonces x va a ser igual a vec1, ¿cierto? Vec1, ¿qué es? Vector unitario. Eso lo tienen que escribir así, vec1. Entonces le voy a decir, hállame el vector unitario entre dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Entonces, como le estoy diciendo endpoint, ¿sí? Le estoy diciendo, yo le voy a escoger la línea. Endpoint, recuerden, si es de la mitad para allá, me escoge este punto. Si es de la mitad para allá, sin importar dónde lo escoja yo, es este punto. Entonces, básicamente, ¿qué le voy a decir? Hálleme el vector unitario o el vector director de esta línea. Obviamente ya sabemos cuánto me va a dar, ¿no? ¿Me va a dar cuánto? Porque es el vector unitario del eje X. 1, ¿no? 1,0,0. Listo, entonces él me dice, listo, llame a las entidades. Entonces por acá y por acá. Listo, entonces si se dan cuenta aquí me dio 1,0,0. Efectivamente, eso era lo que necesitaba. Ese es el vector unitario del eje coordenado X. Ahora hallamos el vector unitario del eje coordenado Y. Entonces es lo mismo. Cal, entonces vamos a decir que Y es igual a vec1. Estoy diciendo con vec1 él ya reconoce, eso es una función de cal, es una función de AutoCAD, diciéndole, hállame el vector unitario basado en los dos puntos que le voy a dar. Yo como no sé estos puntos, como pues, el eje X es infinito y el eje Y es infinito, pues entonces le digo, trazo una línea cualquiera. Esto yo esta línea yo la dibujé, obviamente. Esta línea blanca y esta línea blanca yo la dibujé en X y en Y para poderlo usar como puntos de referencia. Obviamente estos puntos son millones de puntos que me definen ese vector unitario. No piensen únicamente que el vector unitario es entre dos puntos específicos y ya. Como tal, el vector unitario es infinito. ¿Sí? No tiene principio ni tiene fin, porque me está hablando únicamente desde una dirección y un ángulo. No es más. De nuevo, end, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que me haya el vector unitario entre dos puntos. Entonces le digo por acá y acá. Listo, entonces dio lo que yo esperaba, 0,1,0. Entonces listo, ya tengo definido este aspecto. Ahora, hallemos los componentes X, Y, Z de cada fuerza presente en el problema. ¿Listo? ¿Cómo se les ocurre que lo hallarían? Haciendo uso de esta función que está por acá. Vamos a hallar esto. Este es el paso número 2. Hallar las componentes de cada fuerza presente en el problema. Entonces vamos a hallar Fx, Fy y Fz. Fx, Fy y Fz, ¿qué son? Es la multiplicación, repito, del vector por su vector unitario. ¿Y esto qué es? Es esto que está acá. ¿Sí? O sea, este FU es el FU que va por aquí. Bueno, entonces pues la expresión es muy fácil. Vamos a hallar las componentes de cada uno de estos. Entonces hallamos primero las componentes X, Y, Z de este vector. Este vector no vale 500. Ah, este me lo inventé. Pongamos que este F1 vale 600. La magnitud, o sea, si yo mido aquí, esto no tiene 600. Midamos aquí lineal. Ah, no, lineal no, alineado, perdón. Alineado. Mire, mide 56. ¿Este cuánto mide? 57. ¿Y este cuánto mide? 52. Entonces, si se dan cuenta, yo no dibujo, yo no escribo, cuando defino el vector, yo no escribo ni 500, ni 450, ni 600, nada. ¿Yo qué escribo? Valores cualquiera. ¿Por qué?
Porque a mí lo que me interesa de ese vector que estoy dibujando, de esa línea roja, de esa línea verde, de esa línea azul, me interesa la dirección. Porque esa es la que me está definiendo a mí el vector unitario. Entonces, por ejemplo, si quiero definir este F1, ¿sí? Quiero saber las componentes de F1, entonces escribo cal, ¿sí? Y escribo que F1 va a ser igual a el vector unitario, bueno, hagámoslo primero, les muestro cómo sería. O sea, hagámoslo una. F1 va a ser entonces igual a la multiplicación del vector unitario de ese vector end, ¿sí? Por su magnitud. ¿Cuánto habíamos dicho? 600. Si se dan cuenta que estamos aplicando acá, estamos definiendo la fuerza como la vimos ahorita. La fuerza, ¿sí? El vector fuerza, es igual a la multiplicación del vector unitario, que le estoy diciendo a AutoCAD, hállame el vector unitario de dos puntos que yo le voy a decir cuáles, y multipliquémoslos por la magnitud. Entonces, cuando él haga eso, voy a obtener la fuerza 1 como un vector. Vamos a ver efectivamente que es así. Entonces le estoy diciendo, hállame el vector unitario en dos puntos que yo le voy a decir, multiplíquemelo por 600 y devuélvame ese valor y grábemelo en F1. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando yo le doy Enter, él me va a decir, listo, dígame cuáles entidades quiere que hallemos el punto final. Entonces recordemos, si es de la mitad para allá, no importa donde yo seleccione, me va a tomar ese valor. Entonces tomémoslo por acá y por acá. Listo, entonces si se dan cuenta, aquí me lo grabó 519.61,300,0. Esas son las coordenadas, o bueno, ese es el vector F1. Es de esperarse obviamente que estén coordenadas X, Y, Z. ¿Sí? Hacemos lo mismo para F2. Entonces primero llamamos a cal, decimos F2 va a ser igual a que al vector unitario entre, perdón, vector 1 entre endpoint, endpoint, ¿cierto? Y su magnitud. ¿Cuánto es la magnitud de esa fuerza? Nos la está diciendo el problema, esa vale 500, multiplicada por 500. ¿Listo? Entonces le decimos que entre este punto y este punto. Entonces ya me está diciendo que ese vector fuerza está definido como 250,433.01,0. Recordemos que hay veces, depende mucho como usted tenga definidos los puntos, bueno, los decimales y los miles en su computador. ¿Sí? Yo en mi computador lo tengo definido de que los decimales me los dé como un punto y los miles me los dé como coma. Bueno, y pues lo está respetando acá. Si se dan cuenta, aquí es 433.01 menos 433.01. Esa es la coordenada Y. 250 en Z, en X y 0 en Z. Y ahora hagamos lo mismo con F3. ¿Sí? Entonces F3 va a ser igual al vector unitario. Ahora me olvidó escribir. End, ¿cierto? Multiplicado por su magnitud. ¿Cuánto es la magnitud? 450. Por 450. Listo. Seleccionamos la entidad, entonces me dice que aquí y acá. Listo, entonces esta vale 270, bueno, menos 270, menos 360,0. Entonces, ¿qué hice? Como tenía la magnitud y pues por dibujo yo puedo sacar el vector unitario de cada fuerza, que es esto que está acá. Si se dan cuenta es esto. O sea, no hice esto. ¿Por qué? Porque este punto me lo da, es arbitrario, por así decirlo. Este punto yo lo selecciono donde quiera. El punto R, que es el vector posición. Por eso les digo, no es tan importante. Usted lo selecciona donde quiera. Con ese vector dirección, con ese vector de posición, hallo el vector unitario, que es lo que le dijimos a AutoCAD. Hállame el vector unitario de esta línea que yo le voy a decir. ¿Sí? Hágame la multiplicación y entrégueme el vector
como están en negrita, significa que en sus coordenadas X, Y, Z. Si se dan cuenta, AutoCAD, muy juicioso, me hizo eso. ¿Cómo los puedo yo llamar? Acuérdense, con exclamación F1, exclamación, perdón, exclamación F2 y exclamación F3. Entonces veamos efectivamente si quedaron. Entonces F1 está definido así. Entonces 519 punto... Ah, bueno, aquí por ejemplo miren que ya no les puso coma, pero sigue siendo coordenadas. 250 menos 433 y 00. Y el de F3 es, o bueno, la fuerza 3 es 270, 360, 00. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ya vamos a acabar. Entonces ya tengo definidas. Si seguimos aquí, entonces ya hallé las componentes X, Y, Z de cada fuerza presente en el problema. Entonces aquí podemos poner check. Ahora, hallemos la fuerza resultante. ¿Cómo es la fuerza resultante? ¿Cómo les dije que era la fuerza resultante? La fuerza resultante es sumar los vectores. Es como si yo cogiera y empiezo a llevar cabeza con cola. Entonces llevo la cabeza con cola de este, lo pongo acá, y la cabeza con cola de este con este y lo llevo acá. Y uno la primera cola con la última cabeza, y esa es la suma de vectores. Y esa es la fuerza resultante. ¿Por qué no puedo hacer esto? Acá, muchachos. Porque este vector, estas líneas son vectores ¿qué? Directores. Ellos no tienen la magnitud. ¿Se acuerda que esto mide 50 y algo, 57 y algo? No me acuerdo. Entonces, estos únicamente yo los estoy usando de la forma gráfica para sacar los ángulos, bueno, para dibujar los ángulos y sacar los vectores. Entonces, yo no puedo hacer eso gráficamente. Tengo que hacerlo analíticamente. ¿Cómo lo hago? Pues, si es poner cabeza con cola, cuando yo pongo cabeza con cola, cuando los estoy sumando, ¿cierto? Entonces, por tanto, la fuerza resultante va a ser igual a la suma de F1 más F2 más F3, ¿cierto? Entonces, esa va a ser mi fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante es 499.61, menos 493.01, 0. ¿Listo? Entonces, si uno hace un análisis así más o menos, entonces da 500 por acá y casi también menos 500. Entonces va a dar como por acá abajo. Va a dar por allá abajo. ¿Cierto? Entonces, hallamos la fuerza resultante. Necesitamos saber la magnitud de esa fuerza resultante. Porque ¿qué tengo acá? Si se dan cuenta acá, ¿yo qué tengo? De la fuerza resultante, si escribo exclamación FR, tengo que las coordenadas de ese vector, que es el vector fuerza resultante. Y yo necesito, para el siguiente paso, si se dan cuenta, tengo que realizar, tengo que obtener esto, Fx, Fy, no, perdón. En el último paso tengo que hallar los cosenos directores. Y para hallar los cosenos directores tengo que conocer la magnitud del vector. ¿Cierto? Entonces, pues tengo que conocer la magnitud del vector. ¿Cómo lo hago? Pues la forma más fácil es graficar el vector resultante. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces hago una línea, ¿sí? Especificar el primer punto 0,0. ¿Ok? Y ahora le digo ingreso a cal, perdón, entonces línea, ¿sí? 0,0,0. Y aquí escribo, perdón, ¿por qué no funciona? Especificar el primer punto 0,0. Y aquí, si escribo FR, ¿funciona? Exacto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Dibujé una línea con coordenada inicial 0,0 y coordenada final el vector resultante. Si se dan cuenta, eso fue lo que yo escribí por aquí. El primer punto, 0,0. El segundo punto es exclamación, fuerza resultante. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo?
me dibujó una línea desde 0 hasta menos, ¿cuánto era? 498, menos 493. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, ¿sí ven por qué gráficamente yo no lo puedo hacer? Porque pues vean dónde me quedaría el asunto. Veamos, me definiría la dirección, más no la magnitud. Entonces ahora tengo dibujado el vector. ¿Qué me interesa a mí abstraer de este dibujo o sacar de este vector? Su magnitud. Entonces, llamo a cal, ¿sí? Y le voy a decir, entonces, la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la distancia que hay entre dos puntos, ¿cierto? Entonces le estoy diciendo que la magnitud de la fuerza resultante va a ser la distancia que hay entre este punto y este punto. ¿Sí, muchachos, o no? ¿Qué dicen? Sí, señor. Entonces él me dice, listo, ¿cuáles puntos? Entonces yo le digo, recuerden, como es endpoint, no importa. Yo sé que ya están cansados de escucharlo, pero es mejor que se lo repita. Esta es la mitad de la línea. Como yo le digo endpoint, no importa dónde yo lo seleccione, siempre me va a tomar el punto final. Y acá lo mismo, no importa dónde yo lo seleccione, siempre me va a tomar el punto final. Entonces acá y acá. Listo, entonces la magnitud del vector es 701. Verifiquemos si quedó almacenada. MFR es 701,909. Listo, ya tengo entonces definida graficar la fuerza resultante para obtener su magnitud, ya lo hicimos, ¿sí? Ahora realizamos el producto punto para hallar las componentes X, Y, Z de la fuerza resultante. ¿Qué es esto? Entonces vamos a hallar, nosotros ya sabemos cuáles son las componentes de la fuerza resultante porque las acabamos de hacer, ¿cierto? Ya sabemos que la componente en X es 499, la componente en Y es menos 493 y la componente en Z es 0, ya lo sabemos, pero pues yo no puedo ser tan olímpico de escribir 499. Como estoy trabajando con una calculadora geométrica, tengo que definir eso en una variable. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues haciendo esto, producto punto del vector fuerza, o sea, el vector FR, por el vector unitario del eje X o el vector director del eje X. ¿Se acuerdan que fue lo primero que hicimos? O sea, si se dan cuenta aquí, para el paso 5 necesitamos el paso 4 y el paso 1. Ah, no. No. Para hacer el 5 necesitamos el 3 y el 1. Con la fuerza resultante y los vectores de los ejes coordenados. Entonces, hagamos eso. Entonces, cal. Entonces, vamos a decir que F resultante en X, ¿sí? O sea, la componente de la fuerza resultante en X va a ser igual a la fuerza resultante por X. ¿Se acuerdan que era X? X era el vector director de X. ¿Se acuerdan que nos dio 1,0,0? Que Y lo definimos como 0,1,0. No me acuerdo si definimos Z. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Uy, lo salvó la campana, muchachos. Pues ya vamos a terminar. ¿Listo? Entonces, miren, efectivamente acá, muchachos, ya, esperen que les dio por llegar a los señores comerciantes de chatarra. Bueno, entonces si se dan cuenta aquí, como les dije, el producto punto, ¿qué es? El producto punto se conoce como un escalar porque me arroja un valor, o me arroja un escalar. Entonces aquí fue básicamente, ¿qué fue lo que hice? Multipliqué, no me acuerdo si hicimos X, Y, Z o solo X y Y. ¿Dónde está? Muchachos, ¿dónde está? Aquí está. Hicimos X y Y solamente. Entonces lo que hicimos fue 1,0,0. Esto lo van a entender mucho mejor después. De todas formas, dentro de 15 días les explico mejor si quieren producto punto y producto cruz. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo multipliqué por el vector director X para sacar la componente, esta componente. ¿Listo? Hacemos lo mismo, ¿sí? Para sacar la componente FRY. Es igual a ¿qué? A la fuerza resultante, pero ahora es por Y. ¿Listo? Entonces, si vemos
Entonces, esta es nuestra fuerza resultante y aquí ya tengo las coordenadas en X y las coordenadas en Y almacenadas en una variable, que es lo que en teoría necesito acá. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ya tengo todo. Entonces, ya realicé los productos punto para hallar las fuerzas resultantes. Entonces, bien. Ahora hallemos los cosenos directores de la fuerza resultante. Entonces, ¿qué es? Pues el arco seno de este sobre este. ¿Sí? Yo ya no me acuerdo si me funciona arc coseno. Veamos. Entonces ya tengo definido fx, ¿cierto? Que nuestro problema es frx. Y tengo definido f, como no tiene negrita, entonces es la magnitud. ¿Recuerdan cómo era el nombre de esa variable? mfr. Entonces, hallemos cal. No me acuerdo. Entonces vamos a decir que alfa es igual a arc cos. No sé si me funcione, no me acuerdo. Arc cos, ¿sí? De, si es alfa, entonces es frx sobre la magnitud de fr. ¿Sí o no? Vamos a ver si me arroja un valor. No. Ah, no, ya me acordé. Es a cos. Si no estoy mal. Entonces, alfa es igual a cos, ¿sí? De frx sobre mfr. Ahora sí lo voto. ¿Sí lo ven acá? Lo que pasa es que coincidió precisamente con que se guardaba automático. Entonces, pero entonces es, el vector es 44, la dirección es 44,61. Eso sería alfa. Entonces, pues beta, pues sería igual, ¿cierto? Cal, entonces decimos que beta es igual a ¿qué? Ah, no, beta, entonces es igual a ¿qué? A cos, ¿sí? Entre FRY dividido MFR, ¿sí? Y me da 134. Entonces ya me quedó definido en X y en Y los vectores directores. ¿Qué es esto que está acá? No tiene sentido hallar gamma porque pues eso es para problemas en 3D, ¿no? Que es lo que vamos a ver dentro de 15 días. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo definido alfa y beta. Recordemos que alfa es el ángulo respecto a X y beta es el ángulo respecto a Y. Entonces, pues obviamente, no sé si se dieron cuenta, pero pues la suma de estos dos, ¿cuánto da? ¿Cuánto les da esa suma? 90, ¿no es? ¿Y por qué les da 180? 44,61, ¿cierto? Más 134,61. Da más o menos 100, bueno, considerando todas las cifras decimales, da 180. ¿Por qué? ¿Por qué les da 180? Ay, mi cable. Bueno, piénsenlo. Piénselo por qué y me dicen dentro de 8 días. Hagamos esta verificación, no está de más, para que vean que lo que aprendieron en el colegio no es que esté mal, sino que pues aquí ya tenemos que dar como un paso adicional y ya no pensar como solamente este ángulo, ¿sí? Sino que tenemos ángulos en todas las direcciones. Entonces hagamos esa verificación, digamos, hallamos el arco tangente de fx sobre de fy sobre fx. A ver cuánto nos da. Entonces hagamos cal, ¿sí? Vamos a hacer solamente la verificación. Entonces a tangente ¿de qué? De FRY dividido FRX. Da menos 44,61. ¿Se parece a lo que nos dio antes? Sí, ¿cierto? Pero tiene el signo cambiado. ¿Por qué?
porque se está trabajando con el Y negativo, ¿no? Vean aquí, cuando hallamos el coseno director mediante la fórmula alfa, ¿sí? Me dio 144 y aquí menos, y aquí 134, ¿sí? Y este me dio menos 44. Entonces ahí es donde ustedes tienen que meterle lógica al problema y pensar por qué les da eso. Y efectivamente es por lo que dicen por ahí. Los cosenos directores me dicen el ángulo respecto a los ejes coordenados. Bueno, entonces si se dan cuenta este valor que me está diciendo acá, este valor que me dice, ¿dónde está? Ah, en F2. Acá en F me está diciendo efectivamente el valor que hay entre X y Y, o sea, este valor, este ángulo que hay acá. Dibujémoslo. ¿Sí? Y este ángulo, ¿cuánto vendría siendo? Bueno, si le ponemos mayor, pongámoslo un poquito más grande. Ya vamos a acabar, muchachos. Ya vamos a acabar. Texto, pongámosle 8 de altura y una precisión de 3 cifras decimales. Entonces, si se dan cuenta, 44,61 es efectivamente lo que nos dio acá. ¿Sí? ¿Dónde está? 44,61 efectivamente. Pero Y me está diciendo que es 134. Y cuando lo hallo por la fórmula matemática que conocimos desde el colegio, me da menos 44. Entonces, ¿por qué lo piensan? ¿Por qué creen que es eso? Entonces, aquí obviamente me está diciendo, recuerden, los cosenos directores no me hablan nada de la dirección, solamente el ángulo que hay. Entonces me está diciendo efectivamente que el ángulo es entre el vector resultante y X es de 44. Pero ustedes por el dibujo de forma analítica ya saben, muchachos, que vale, que es negativo, porque la dirección la ponen ustedes. ¿Por qué la ponen ustedes? Porque ustedes saben la dirección del vector. La dirección no, el sentido. Entonces, como yo ya sé que es menos Y, entonces yo sé que el sentido es sureste. Bueno, y si ahora sí hacemos la suma, si cogemos y restamos y sumamos 134 menos 44,61, ¿cuánto les da? Pues 90. Y esos son los 90 que hay, obviamente, entre un eje coordenado, en un cuadrante del eje coordenado. Entonces ahora, para dentro de 15 días, quiero que me expliquen por qué o de dónde sale este 134,61. Bueno, ya se los dije prácticamente. No, pues no tienen tarea, ya saben por qué es. Pero sí entendieron. Entonces, los cosenos directores, estos cosenos directores son muy útiles, es en la parte de 3D. O sea, cuando tenemos un arreglo de este tipo. ¿Sí? En 2D, pues hallar el coseno directo, con que usted halle el coseno director alfa, ya basta. Porque este coseno director alfa, coseno de alfa, es el mismo que hallábamos en bachillerato como arcotangente de F sobre Y, de Y sobre X. ¿Listo, muchachos? Entonces, yo les subo un problema, van a hacer un problema muy parecido a este. En realidad es lo mismo, prácticamente es cambiar como las variables y ya. Bueno, entonces dejamos hasta ahí. Voy a dejar aquí de grabar. Nos vemos dentro de 15 días para hacer problemas